Hola a todos, hola a todas, bienvenidos a una nueva clase de el electivo de Ciencias Sociales y Realidad Nacional. Hoy día, nuestra cuarta clase bajo este formato de videoclase debido al contexto que estamos viviendo, vamos a ver sobre quizá uno de los pasos un poco más complejos que hay dentro de la investigación, que quizá igual dentro de nuestra realidad va a ser un poquito difícil de entender, pero bueno, vamos a intentar que sea lo más ameno posible. Y si cualquier duda, cualquier consulta que tengan, bueno, los canales están abiertos siempre para cualquier consulta que ustedes tengan. Yo igual voy a también ver fórmulas de cómo vamos ahora en adelante a trabajar quizá un poquito más presencial, que eso ya igual va a estar, de plano, va a funcionar probablemente desde la próxima semana. Bueno, en rigor la clase de hoy va a consistir con quizá uno, como les dije, uno de los pasos quizá más complicados de lograr y de entender dentro de este proceso, que es el proceso de operacionalización dentro de una investigación científica. Generalmente el proceso de operacionalización se refiere principalmente a cómo transformamos un concepto existente, cómo nosotros vamos a enfocarnos en ese concepto dentro de nuestra investigación para transformarlo quizá en una variable medible, ya sea de forma cuantificable o de acuerdo a sus cualidades, y podamos trabajarla para poder desarrollar nuestra investigación en sí. O sea, esto hay que entenderlo como un proceso que hay que ir parecido a lo que vimos en el video pasado, que era sobre la transformación del tema y de la creación del tema de investigación y del problema de investigación. Aquí más que nada es como basamos de un concepto muy general algo un poco más específico, como la misma lógica, pero ver cómo las fórmulas de cómo nosotros podemos medir y cómo podemos después posiblemente elaborar técnicas y fórmulas para poder sacar información. Bueno, entonces el objetivo o sea, no, el título de la clase, mejor dicho, va a ser el proceso de operacionalización dentro de una investigación científica, cuyo objetivo de clase, lo que nosotros vamos a ver hoy día, es poder reconocer las fases y acciones a seguir dentro del proceso de operacionalización de conceptos dentro de una investigación científica. Ojo, voy a hacer el alcance de inmediato. Es probable que ustedes, si ustedes buscan información en internet, pueden encontrar esto como operacionalización de conceptos por un lado o también operacionalización de variables. Ambas fórmulas son válidas de entender. Yo aquí lo que estoy haciendo es partir quizás de un punto más general, partir de como definición de un tema un poco más general a un tema un poco más específico, que va a ser obviamente una fórmula un poquito más fácil de entender cómo funciona la creación de un concepto que pueda ser medible y que pueda ser trabajable dentro de una investigación, porque muchas veces cuando hablamos de conceptos nos vamos muchas veces a algo muy general o muy abstracto que nosotros no podemos quizá medir de una forma fácil. O sea, ¿cómo por ejemplo podemos medir violencia? ¿O cómo podemos medir cultura? O sea, esos son conceptos muy grandes. Necesitamos achicarlos lo más posible para poder medirlos de alguna forma u otra. Primero que todo, voy a introducir un video. Bueno, este video quizá es bastante explicativo y de aquí sacamos varios ejemplos que los vamos a usar ahora. Incluso también salen mencionados algunos en la guía que les van a entregar, la guía número 5. Vamos a volver a la nomenclatura utilizada por UTP, por ejemplo. Así que ahora vamos a revisar este video que explica de forma gráfica cómo funciona este proceso y utiliza ejemplos que igual para un término de un mejor entendimiento los reutilicé dentro de la guía y dentro de la videoclase. Así que pongan ojo, pestaña y ceja con este video.
Bueno, de acuerdo a lo que vimos en el video, podemos entender que el proceso de operacionalización se ve desde una perspectiva que parte de un tema muy general. O sea, respondiendo a la primera pregunta sobre lo que entendimos con el video, que parte de un esquema mucho más general a un esquema mucho más específico. Es decir, parte con el concepto de violencia y de ahí nos vamos a una visión mucho más específica, puesto que parte desde las dimensiones de la violencia, y ahí donde se mete con violencia de género, porque pueden existir distintos tipos de violencia. Y de ahí se va a definir cómo podemos medir violencia de género. Cómo podemos medir violencia de género y qué características debería tener, cómo podríamos vincularlas a la violencia de género. Es decir, cómo podríamos indicar que esto se refiere a alguna característica de violencia de género. Y en este caso, nosotros, como los pasos a seguir, vendrían siendo los pasos que aparecen a continuación. Vamos a verlo en dos láminas más, pero lo voy a adelantar de todas formas. Vendrían siendo la definición de un concepto, la definición, en este caso, cuando partimos de un concepto, definiríamos también la variable en el fondo. Pero generalmente cuando partimos de un concepto, partimos de una unidad mucho más general. Obviamente vamos a llegar a la definición de una variable. Tenemos que sí o sí dentro de una investigación científica definir nuestras variables de acuerdo a a nuestras necesidades. Es decir, cómo nosotros vamos a definir violencia de género, por ejemplo. Ya. El proceso de operacionalización de conceptos, en el fondo lo podemos ir entendiéndolo desde cómo uno investiga una relación de causa o efecto. O sea, generalmente dentro de cualquier fenómeno que ocurre remite a una causa o a un efecto. O sea, qué es lo que lo inicia y qué provoca, generalmente. Eso es una forma súper convencional de investigación que no es la única. Generalmente a veces en investigaciones de carácter social, por ejemplo, muchas veces no investigamos tan solo relaciones, sino que a veces solamente profundizamos en algún hecho o profundizamos en algún proceso, generalmente no entendiendo siempre variables, ¿verdad? Pero la mayoría de los estudios refleja una relación causa-efecto. Pero necesitamos primero descomponer los conceptos claves dentro de esta investigación y definir qué causas aparecen y qué posibles efectos. O sea, por ejemplo, nosotros podemos, de acuerdo a lo que leímos en algún principio, entender que por un lado tenemos causas que aparecen, que nosotros podemos tener entendimiento que esas son causas que provocan algo y desde ahí partir. O sea, nosotros identificamos algún fenómeno que nos llame la atención y de ahí vemos si hay alguna relación causa-efecto o algo que lo provoque o que produzca y de ahí vamos a ver qué pasa. Por eso nosotros vamos a hacer los pasos de acuerdo al orden que nos mostró el video. O sea, hay momentos en que uno parte desde la variable, y es verdad, puede que pase, y si ustedes lo buscan lo van a encontrar así también. Pero aquí partí desde lo más general a lo más específico, y siguiendo como esta recomendación. Bueno, el proceso de operacionalización de conceptos o operacionalización de variables lo podemos definir de la siguiente manera. Generalmente partimos desde un concepto, que es nosotros lo que le damos nombre a algún fenómeno o algún suceso dentro de cualquier campo, dentro de cualquier cosa que nosotros veamos en la vida cotidiana incluso. Nosotros usamos palabras para definir ciertos fenómenos o sucesos o cosas dentro de nuestra realidad. El algo, en este caso. De esos conceptos generalmente podemos encontrar distintas dimensiones. Es decir, cuando tomamos una parte de la realidad definida a través de un concepto. Generalmente, cuando hablamos de un concepto, muchas veces nos remitimos a algo mucho más grande. Generalmente cuando lo asociamos a algún fenómeno social incluso. Esto pasa en todos lados incluso. O sea, esto pasa en todo tipo de ciencia. Pero en este caso, por ejemplo, cuando hablamos de violencia, resulta ser un poco amplio. Entonces tenemos que ver qué tipos de violencia podríamos encontrar. Variables vendría siendo como algo ya desagregado dentro de la dimensión que hayamos escogido y que nosotros podemos definir como la posible causa o efecto de algo o sea, de algo que pueda provocar o que se esté provocando. Y ese cambio tiene que ser identificable por alguna razón. O sea, nosotros ponemos variable A y variable B y variable A afecta en B, pero ¿de qué formas afecta? Y ahí nosotros tenemos que entrar a picar.
Y las variables por sí solas no definen muchas cosas, sino que se valen de indicadores o categorías que son indicios que nos permiten identificar cómo cambia una variable. Es decir, si esta cambia de acuerdo a la edad de las personas, si esto cambia de acuerdo a la posición política de las personas también. Esas son formas de indicar algo. ¿Cómo definimos un concepto? O sea, suena una palabra súper como una frase súper, bueno, una pregunta muy poco eh, como bastante extraña, porque en el fondo cuando nos referimos a algún objeto o situación lo mencionamos de acuerdo a una palabra o un término en específico. Generalmente este término se relaciona mucho con una definición que nosotros tenemos en el diccionario o también con algún concepto, con algún elemento o alguna función que nosotros tenemos ya inculcada en nuestra cultura, o sea, o lengua, o sea, a través de la lengua nosotros comunicamos, por ejemplo, ciertas cosas que obviamente los que poseen esa lengua las entienden. Entonces, al momento de oír esa palabra, asociamos ciertas características, propiedades o particularidades en el público específico. Y es por eso que nosotros lo denominamos como concepto a una representación mental sobre algún hecho u objeto. Generalmente los conceptos tienen dos características, que son de carácter multidimensional, es decir, que un concepto puede aludir a varias cosas. No necesariamente siempre es así. A veces un concepto puede aludir a solo una cosa, pero la mayoría de las ocasiones es un carácter multidimensional. Y es desde ahí donde nos posicionamos para buscar las dimensiones de los objetos, o sea, de los conceptos. Y este tiende a aterrizar fenómenos que a veces no son observables a simple vista, como el caso de los fenómenos sociales. Como en el video nosotros vamos a aplicar el concepto de violencia, por ejemplo. Vamos a ir de acuerdo a esto y también cómo lo planteamos en la guía. ¿Qué dimensiones posee un concepto? O sea, generalmente cuando aludimos a un concepto, como dijimos que es multidimensional, podemos aplicarlo a distintos casos o a distintas formas que ocurra dentro de la sociedad o la naturaleza o cualquier otro campo que nosotros vamos a investigar, que son las facetas o los aspectos que deberíamos investigar dentro de un concepto. Es por ello que al momento de definir nuestros conceptos debamos tener claro qué aspectos vamos a trabajar, es decir, porque generalmente nosotros iniciamos con conceptos o palabras muy grandes y deberíamos irlas quizá de a poco irlas achicando de a poquito para o ver fórmulas de cómo poder ver formas de poderla achicar. Generalmente, siguiendo con nuestro ejemplo, el caso de violencia se puede desagregar en muchas dimensiones de cómo podemos percibir violencia. Generalmente violencia física, violencia psicológica, violencia de género, violencia sexual, violencia política, violencia desde el Estado, violencia en la pareja, violencia intrafamiliar y así podemos seguir toda la tarde. Son distintos ejemplos de cómo podríamos posicionarnos en este caso como de violencia. Como en el video, por ejemplo, como mostramos que hablaron de la violencia de género. ¿Qué son las variables? Las variables ya aquí igual es un poquito más difícil de entender, pero voy a tratar de que sea lo más amable posible. Las variables son los componentes dentro de una investigación y más fundamentales, podríamos mencionarlo. Y son las que se relacionan con esta relación de causa y efecto que queremos lograr dar o que queremos lograr investigar y que queremos lograr develar. Generalmente son cualidades, se deben entender como definición, como cualidades o propiedades que pueden variar o no dependiendo del contexto o de alguna u otra situación, de alguna otra influencia, de algún otro elemento. Esas son las variables. Generalmente las variables son de distinto tipo. O sea, vamos a ver solo tres por ahora, más dos que son de acuerdo al aspecto de la medición que vamos a realizar. Pero vamos a concentrarnos en estas tres ejemplos por un lado y dos ejemplos por otro por ahora, para por lo menos a término de nuestro curso, porque existen miles de variables. Generalmente si nosotros igual en algún momento y trabajaremos investigación, lo cual es mi fondo que yo quiero lograr con ustedes, probablemente vamos a definirlas en el momento cierto tipo de variables, pero por ahora vamos a trabajar en estas que son las fundamentales de entender. En primer lugar, nosotros tenemos variables independientes. Las variables independientes son las que actúan por sí solas, como dice el nombre. Y estas generalmente tienden a afectar a las variables dependientes. Las variables dependientes, como dice su nombre, son dependientes de alguna causa para poder ejecutarse
o son de alguna forma de poder ejecutarse, dependen de la independiente. Pero por otro lado están las variables intervinientes, que las variables intervinientes generalmente actúan dentro de esta relación que se conforma entre variable independiente y dependiente. En rigor, la relación es súper simple. Por un lado tenemos, acá vemos en el círculo medio rojito, variables independientes, y estas son las que actúan dentro de la dependiente, son las que provocan reacciones dentro de esta variable dependiente. Por ejemplo, y esto lo planteé dentro del texto, que en su momento había una propuesta, o sea, dentro de la guía lo planteé, había una propuesta en política de que hay una relación entre economía, desarrollo económico y democracia. O sea, que un buen desarrollo económico de una nación era, eran patente muestra de que había una democracia en buen desarrollo. Pero después con el tiempo se demostró que era una relación ambivalente, o sea que ambas se afectan. Eso también es otro ejemplo de variables, cuando son variables que se afectan mutuamente. Pero por un lado, por ejemplo, no sé, si yo les pongo mayor, por ejemplo, mayor nivel o sea, nivel de desempleo, por ejemplo, nivel de desempleo que por ejemplo, puede ser afectado, en este caso, voy a poner nivel de desempleo, para no enredarme con las manos, nivel de desempleo, versus con el otro lado, nivel de escolaridad. Es decir, nosotros podríamos llegar a concluir en algún momento que nivel de escolaridad afecta en el desempleo. Es decir, si tú tienes menos escolaridad, vas a tener ser más propenso a ser desempleado, por ejemplo. O sea, si no tienes el cuarto medio cursado, probablemente no vas a tener tantas oportunidades laborales. Si las tuvieras con el cuarto medio cursado. ¿Y qué decir de una carrera universitaria cursada y terminada y titulada? Pero a la vez, las variables las podemos expresar a través de cifras o a través de medición de cualidades. Y esto se realiza por variables cualitativas y variables cuantitativas. Cuando hablamos de variables cualitativas nos referimos a las cualidades de un objeto o las cualidades de un fenómeno. Así como que podamos como medirla a través de cierta categorización. O sea, si por ejemplo es adulto o es pequeño, o si es hombre o mujer, o si cree en esto o no cree en esto. Generalmente son asociadas así. Y las variables cuantitativas se refieren a capacidad de numeración de ciertas, o sea, igual las podemos medir de alguna forma parecida, pero generalmente la cuantitativa, por ejemplo, se ha fijado en las encuestas cuando hay, por ejemplo, sí y no, y generalmente se asocia un no al 0 y a un sí al 1. Esa es una fórmula de medición cuantitativa, mientras que cualitativa nos referiríamos a rasgos de algo, o sea, si bonito o feo, si es adulto o viejo, anciano o niño, por ejemplo. Esas son como cualidades a medir. Y por último, ¿cómo caracterizamos las variables? Porque las variables por sí solas no son indicativos de cualidades. Necesitamos a algo o a alguien que las pueda medir. En este caso son los indicadores o categorías. Las categorías o indicadores son indicios o medidas que nos ayudarían a estudiar y otorgarle cuantificación o cualidades a una variable. Y aquí voy a presentar dos características que, si bien parecen bastante contradictorias entre sí, son bastante concluyentes de acuerdo a su explicación. Las categorías son exclusivas, es decir, deben excluir a otros indicadores dentro de la investigación. Es decir, no podemos, por ejemplo, dentro de una investigación, concluir que una variable, por ejemplo, una variable como no sé, pensar como percepción de la violencia, y nosotros quedamos por un lado como indicador la edad de los edad de los entrevistas, la edad según la percepción de la violencia según la edad. Nosotros no deberíamos incluir percepción de la violencia según, por ejemplo, el grado de, por ejemplo, estoy pensando en la palabra, disculpen la demora. Em, la percepción está por un lado la edad, la condición socioeconómica,
pero tampoco podríamos hablar de, por ejemplo, nivel de cultura o sea, nivel de ingresos. Nivel de ingresos o capital, por ejemplo, o ser como dos mediciones, así como, por ejemplo, no podríamos hablar de nivel de ingresos o capital disponible de la persona, porque generalmente, si hablamos de eso, estamos hablando de lo mismo. Entonces, deberíamos usar solo una, que en este caso como nivel socioeconómico, nivel para referirnos así de forma global, por ejemplo, a nivel de ingresos, a nivel de capital. ¿Me entienden? Es como no podemos hablar no podemos hablar de nivel socioeconómico, deberíamos solo hablar de nivel socioeconómico y no hablar, por ejemplo, usar otras para definir, como nivel de ingresos, que eso puede entrar acá, puede incluirlo acá. ¿Me entienden? Eso acá me refiero a cuando no hablamos de exclusividad. Y a la vez son inclusivas, porque tratan de acaparar todas las posibilidades que pueden darse en la realidad. Es decir, si son, por ejemplo, si hablamos de la percepción de acuerdo a la edad, teníamos que indicar la percepción según un adulto, según un niño, según un anciano y así, la percepción de la violencia por si acaso. Por ejemplo, eso, de acuerdo acá, sería la percepción según la edad, vendría siendo un indicador dentro de la variable de la percepción de violencia de género. Como vemos acá, este cuadro es un cuadro resumen de la operacionalización. Generalmente aquí el autor de este artículo partió desde el censo comunitario. Definió qué es el censo comunitario, segundo definición de la variable, que aquí ya debería conceptualizar la variable. Nosotros definimos en grande la variable al principio, pero con el tiempo se va a ir achicando de acuerdo a las dimensiones que uno quiere estudiar de la variable. Porque, por ejemplo, igual acá define de forma bastante concisa todo lo que corresponde dentro de esta variable grande, que este concepto grande, el censo comunitario, lo fue achicando. En el fondo es el mismo paso, en el fondo es el mismo proceso de operacionalización de conceptos con el de operacionalización de variables. Solo que acá, por ejemplo, define la variable que es un paso que sí o sí tenemos que hacer, y posteriormente define los indicadores, o sea, dimensiones, recolección, la evaluación de la calidad del dato, procesamiento de los datos, análisis e interpretación de los datos del censo y la divulgación de los resultados. Aquí, ¿por qué aparece todo parecido? O sea, entre tiempo y recursos. Generalmente, estos indicadores referirían a distintas etapas, obviamente, de la dimensión. Por lo tanto, o sea, por ejemplo, la dimensión acá no está hablando solamente de casos, o sea, de distintos casos, distintas formas, sino que está hablando aquí pasos de la realización de un censo. Por lo tanto, los tiempos, obviamente, y los recursos son indicadores que son plausibles de acuerdo a cada indicador, a cada dimensión. O sea, tiempo para la recolección, tiempo para la evaluación, tiempo para el procesamiento, y por eso son distintos. Por eso los indicadores, a pesar de que son parecidos entre sí, son distintos porque indican distintos pasos, distintas cualidades o sea, distintas características de cada uno de los pasos. ¿Me entienden? Es como cada uno, a pesar de que son parecidos, indican cosas distintas. Indican cosas distintas de acuerdo al paso obviamente en el que están puestos. Por último, ya para ir cerrando, el proceso de operacionalización de conceptos quizás es complejo. Yo pretendo que esto que lo podamos entender de alguna forma, o sea, por eso yo quiero ofrecer como esta posibilidad de hacerlo más abierto, porque igual es complejo, igual a mí me cuesta incluso, si esto no es como un paso muy fácil de hacer. Pero si llegásemos a investigar, a hacer investigaciones, lo vamos a tener que hacer. Porque es un paso fundamental, porque limita de forma eficaz nuestra investigación, pero a la vez nos define qué técnicas vamos a utilizar para investigar, o sea, o qué formas de obtención de datos vamos a utilizar. No siempre las mismas técnicas de investigación son aplicables en todas las investigaciones. Así como también qué vamos a preguntar, por ejemplo, si vamos a hacer una entrevista. ¿Qué vamos a preguntar? Eso también es súper importante. Asimismo, también nos servirá para ordenarnos y poder corregir ciertas áreas que antes no tuviésemos contempladas, porque al hacer estos cuadros resúmenes nos sirve para estructurar qué vamos a trabajar,
Y por eso es esencial dentro de este tipo de investigaciones ser ordenado. Entonces, bien chicos y chicas, con esto terminamos. Ustedes, cualquier consulta o duda, ustedes saben los canales canales de comunicación, está webmail, ahora se suma Instagram, así que yo espero que se unan, yo espero que estén participando porque igual vamos a coordinar también, quiero comenzar a coordinar con ustedes reuniones periódicas cada cierto tiempo para poder trabajar ciertas cosas y resolver dudas de manera presencial, dentro de lo que nos permite esto del computador y también de la contingencia que nosotros estamos viviendo. Así que bueno, ustedes sabrán, yo igual estoy a disposición. Así que espero que estén bien, saben cualquier duda o consulta me la hacen llegar, yo estoy dispuesto a hablar con ustedes y nos estamos viendo. Así que les vaya muy bien.